Vamos a dar inicio a la clase denominada Métodos Inmunológicos de Laboratorio. Esta clase espero que pongan bastante atención, la puedan ir corroborando con los apuntes de la clase del año pasado, porque esta clase ya empezamos a cambiar el idioma. El idioma como tal de la inmunología o la inmunología clínica lo cambia un poco más, estamos hablando ya cosas de laboratorio, entonces quizás que existan con problemas o elementos que no están tan familiarizados aún, pero para que tengan claro qué es lo que se nos viene y muchas de estas cosas que van a ser conversadas aquí o dentro de la asignatura de inmunología clínica, ustedes las van a realizar en el laboratorio y van a empezar ya a meter mano con pruebas de laboratorio como tal, pero eso ya involucra a la asignatura de inmunología clínica. Acá vamos a hacer una visión general de cada una de ellas para poder introducirnos ya a esa asignatura. Para comenzar, tienen que tener claro que las pruebas de laboratorio evolucionan para poder determinar y cuantificar distintos elementos en fluidos biológicos. Cada vez van apareciendo distintas pruebas, o sea, detectando distintas moléculas a la medida que, eh, digamos, las ciencias avanzan. Y un elemento como la purificación y creación de anticuerpos ha revolucionado el diagnóstico del laboratorio. ¿Por qué? Porque los anticuerpos como tal han entregado mayor especificidad en las mediciones. Y por lo tanto esto ha hecho la creación de ensayos basados en la reacción antígeno-anticuerpo. Y estos son los que vamos a estudiar ahora. Son pruebas de laboratorio que se basan en qué es la reacción antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, hay que analizar la reacción antígeno-anticuerpo. Esta reacción antígeno-anticuerpo es específica. ¿Por qué? Porque el anticuerpo tiene la especificidad por un cierto orden de patrones moleculares. Tiene un orden en particular porque si le cambian una molécula, ese anticuerpo ya no va a ser específico para esa molécula, sino que existiría otro anticuerpo que tiene que ser específico para esa molécula. Es reversible. Las uniones bioquímicamente son consideradas débiles las que ocurren con los anticuerpos, porque son uniones no covalentes. Son uniones que son, por lo menos, son fuertes, como tal, la reacción antígeno-anticuerpo es una reacción fuerte, pero o sea, fuerte en su actividad, pero dentro de las uniones bioquímicas se consideran débiles porque son no covalentes y eso hace que sean, como son no covalentes, son reversibles. También es rápida porque esta reacción antígeno-anticuerpo ocurre en milésimas de segundos. Basta que estén a una distancia adecuada, la interacción de cargas va a hacer que estos dos elementos se puedan unir. Y también es espontánea porque no requiere del consumo de energía. El uso entonces de anticuerpos para diagnóstico, para realizar el inmunodiagnóstico se necesitan anticuerpos específicos contra la molécula de interés que se va a estudiar. Y para poder utilizar, y para esto, existen dos grandes ramas de producción de anticuerpos. Son los anticuerpos policlonales y los anticuerpos monoclonales. ¿Y qué son cada uno de ellos? Es lo que vamos a ver a continuación. Los anticuerpos policlonales son anticuerpos obtenidos a partir de un suero animal previamente expuesto a un antígeno de interés. Y se obtienen entonces aquí múltiples clonas de linfocitos B que son específicos para ese antígeno. ¿Ya? Eso es clave y está destacado acá. Son múltiples clonas de linfocitos B que son específicos para el antígeno. ¿Hay especificidad para el antígeno? Sí la hay. Y en el caso de los anticuerpos monoclonales son anticuerpos obtenidos de una sola clona de linfocitos B específico para un antígeno. El policlonal era para muchas y el monoclonal es de una clona. Por eso es su nombre. Ahora, entre uno y otro, ¿cómo los vamos a diferenciar bien? Acá tenemos, por ejemplo, un suero con anticuerpo anti un antígeno X, que es policlonal. ¿Qué es lo que tenemos? Distintos anticuerpos que son específicos contra el antígeno X. Si acá este es nuestro antígeno X, ¿qué es lo que ocurre? ¿Estos anticuerpos son específicos contra el antígeno X? Sí, pero ¿contra qué? Contra distintos epítopes del mismo antígeno X. ¿Se entiende entonces? Contra el antígeno X, pero en distintos epítopes. Por otra parte, el suero con anticuerpos que son contra el mismo antígeno X, pero de origen monoclonal, que es lo que tenemos, tenemos que acá se reconoce a un solo epítope del antígeno X, a uno solo. Entonces, si tenemos el antígeno X, solamente se va a reconocer a un solo
epítope. ¿Y por qué? Porque provenía de una sola clona de linfocitos B y esta provenía de distintas clonas, por eso tenemos distintos anticuerpos contra distintos epítopes, acá es contra uno solo. Aquí vamos a aclarar algo. ¿El anticuerpo policlonal y el monoclonal son específicos contra la molécula por la cual se crearon? Sí, sí lo son. Pero entre ellos dos, ¿cuál es más específico? Obviamente es el monoclonal porque solamente actúa a nivel de un solo epítope. En algunos casos, los epítopes, como son combinación de distintas moléculas, puede que este epítope se comparta con otro antígeno, que puede haber alguna reacción cruzada ahí. Por eso, ver esos son otros estudios que hacen de que aseguran que finalmente la especificidad del anticuerpo monoclonal es la adecuada. Pero recuerden, ambos son específicos. Entonces, los anticuerpos policlonales son útiles para pruebas de laboratorio que necesitan la formación de complejos antígeno-anticuerpos grandes. ¿Ya? Eso es súper clave aquí. Son para formar complejos grandes se utilizan los anticuerpos de tipo policlonal. Pero los anticuerpos monoclonales, ¿para qué se utilizan? Son pruebas que necesitan encontrar de forma más específica un antígeno para fines diagnósticos. Vamos a ver que existen pruebas que requieren de formación de mallas grandes de complejos antígeno-anticuerpo, y ahí se requerían de estos anticuerpos policlonales. Y hay otras que solamente buscamos una molécula en particular que queremos cuantificar y por eso nos interesa más un anticuerpo monoclonal que nos daría mayor especificidad a esta medición. El policlonal también nos da especificidad, pero acá este tipo de pruebas requiere de una reacción o un revelado más visual. Por eso requiere de un complejo inmune mucho más grande. Estos anticuerpos como herramienta de diagnóstico eh, se utilizan, pero el anticuerpo como tal no indica nada. Por eso se requiere de moléculas reveladoras. Lo más común utilizado han sido enzimas, fluoróforos y radioisótopos. ¿Y por qué? Tenemos, por ejemplo, estos tres anticuerpos que pueden ser específicos contra la misma molécula, pero cada uno de ellos está conjugado a distintas moléculas. Esta a una enzima, esta a un fluoróforo y este a un radioisótopo. ¿Qué ocurre? La revelación a partir de esas moléculas es lo que va a indicar indirectamente que la reacción antígeno-anticuerpo ocurrió ahí. Por ejemplo, en las enzimas, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre la reacción antígeno-anticuerpo para revelar, hay que agregar el sustrato para esta enzima para producir ¿qué cosa? Su producto. Pero generalmente, como son ensayos de laboratorio, este producto forma un producto coloreado, el cual se cuantifica por un espectrofotómetro. Si es con fluoróforo, a este fluoróforo se le incide la luz que tiene la longitud de onda de excitación de este fluoróforo y lo que nosotros vamos a observar mediante un fluorímetro es la luz de emisión de este fluoróforo, lo cual va a indicar entonces que se unió este anticuerpo. El caso del radioisótopo, como una molécula inestable, como tal, tiene radiación, la cual puede ser leída ¿en qué? En un lector gamma, la cual va a detectar la radiación de este radioisótopo. Por lo tanto, son tres formas distintas de poder revelar ¿qué cosa? La reacción antígeno-anticuerpo. Podemos tener muchas reacciones antígeno-anticuerpo, pero lo importante es revelar de forma clara la que tiene, digamos, la que queremos nosotros revelar para la prueba de laboratorio. Y aquí viene un concepto clave, porque viene la molécula reveladora, pero viene el concepto de anticuerpo secundario. En muchos protocolos de trabajo se usan anticuerpos que no poseen una molécula reveladora. Entonces hubo una reacción inicial donde no existe, este anticuerpo no tiene una molécula reveladora. Y por lo tanto se necesita de un segundo anticuerpo que reconozca a la clase de la inmunoglobulina a la cual pertenece. Y entonces este es el anticuerpo secundario, que es el que le posee la molécula reveladora. Por ejemplo, ¿cuál es lo común que ocurra? Este anticuerpo secundario es un anticuerpo anti-anticuerpo. Y este, como es un anticuerpo anti-anticuerpo, está dirigido contra la región constante de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Como ilustra acá esta figura, tenemos este antígeno
digamos, este anticuerpo que reconoció a este antígeno, pero este anticuerpo no tiene molécula reveladora, por lo tanto, para este protocolo se requirió de este anticuerpo secundario, que es el que posee la molécula reveladora, a la cual, por ejemplo, como esta es una enzima, después se le va a agregar su sustrato para formar producto coloreado y se va a poder cuantificar. Por lo general, lo que hemos utilizado, lo que hemos visto, estos anticuerpos anticuerpos para distintos tipos de ensayo existen algunos que son anti-GM, otros que son anti-GG y otros que son anti-IgE, y estos tres son todos anti-IgM humana, anti-GG humana y anti-IgE humana. Y ese lo recalco bien, el apellido humana es súper clave. ¿Por qué? Porque si no es lo mismo un anticuerpo anti-IgG humano que un anticuerpo anti-IgG de ratón. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. La porción constante define también es específica para la especie animal involucrada. Algunos elementos que pueden alterar la reacción antígeno-anticuerpo, uno de ellos es el pH, para poder ilustrar un poco de esto. ¿Y por qué el pH puede actuar y por qué esto está involucrado y también asociado de por qué la reacción antígeno-anticuerpo es reversible? Que tienen que tener claro algo. Los anticuerpos son proteínas, que son globulinas, que tienen patrón de migración gamma, por eso son las gamma globulinas. Por lo tanto, tienen influencia de quién? Del punto isoeléctrico. Y por lo tanto, para los ensayos de laboratorio, las condiciones de pH tienen que estar estandarizadas. Porque recuerden, bioquímicamente hablando, el punto isoeléctrico es a tal pH en el cual todas las cargas se neutralizan en esa proteína. Su carga neta es cero, no es ni positiva ni negativa. Ese es el punto isoeléctrico. Por lo tanto, como la reacción antígeno-anticuerpo también tiene un fuerte componente de cargas, el punto isoeléctrico, llegar a ese punto isoeléctrico en algunos casos no puede ser conveniente. Por ejemplo, si queremos utilizar anticuerpos para marcar glóbulos rojos, hay que tener claro esta célula, el glóbulo rojo, tiene carga neta negativa, que está alrededor del glóbulo rojo, dado por la molécula de ácido oxálico. Y por lo tanto, como tiene carga neta negativa, ocurre que las moléculas positivas, ¿y quiénes son las moléculas positivas? Los protones. ¿Y los protones qué es lo que son? Son los que acidifican. Recuerden que mayor concentración de protones, el pH es menor. Por lo tanto, si esto ocurre, ya hay mayor protonación alrededor del glóbulo rojo porque el pH está más ácido, va a tender a tener más carga positiva y si estos anticuerpos, por lo general, tienen carga neta positiva, la unión de este anticuerpo con la molécula presente del glóbulo rojo va a ser más dificultosa. En cambio, para este caso, si se favorece la acción y la llegada al punto isoeléctrico, este anticuerpo de carga neta positiva va a tener mayor probabilidad y digamos, se va a favorecer de que se pueda unir a los glóbulos rojos. Cuando ustedes estudien en banco de sangre, les van a trabajar o van a mostrar también que son las moléculas o los elementos que potencian las reacciones. Por ejemplo, hay elementos que cambian la constante dieléctrica del medio. ¿Para qué? Para favorecer la unión de estos anticuerpos al glóbulo rojo. U otros que también con baja fuerza iónica favorecen aún mayor fuerza que este anticuerpo se una al glóbulo rojo y pueda acortar los unos tiempos de incubación. Pero eso lo verán en banco de sangre. Por ejemplo, o comúnmente en esto ocurre que a pH 6,5-7,5 los anticuerpos tienen una carga neta positiva. Y depende mucho de las proteínas involucradas, es cómo va a estar esta conjugación entre el punto isoeléctrico y las moléculas involucradas en el medio. Las pruebas inmunológicas de laboratorio, que son el foco de esta presentación, son las que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo para poder determinar cualquier elemento a cuantificar o a detectar. Existen varias pruebas, pero las vamos a agrupar y las que vamos a estudiar principalmente son, en primer lugar, las pruebas de aglutinación, las pruebas de precipitación, las pruebas de fase sólida. Esta es un grupo grande de pruebas donde destacamos principalmente al radioinmunoensayo y también a las pruebas de ELISA. También el análisis que son para identificar o detectar estructuras subcelulares. También las pruebas de inmunofluorescencia
Y finalmente las pruebas de citometría de flujo. Comenzando con las pruebas de aglutinación, ¿qué tenemos que saber acá? Que acá se utilizan células en suspensión, las cuales forman conglomerados. ¿Y cómo forman conglomerados? ¿Por medio de qué? De puentes de anticuerpos que van a unir a estas células. Por eso se forma un conglomerado. Y acá ocurre un concepto importante, que en una reacción de equivalencia tiene que haber una cantidad equivalente, no necesariamente igual, entre células y anticuerpos. Y acá es muy importante que se necesita un material particulado para revelar la reacción. Y la pregunta es, ¿qué es lo que es ese material particulado? Básicamente estas pruebas comenzaron detectando o utilizando células como material particulado. ¿Y por qué células? Porque son elementos que tienen superficie, tienen volumen y son insolubles al medio o al líquido donde se está trabajando. ¿Por qué? Pérselo así, cuando ustedes extraen una muestra sanguínea y la dejan quieta, al pasar el tiempo, las células todas sedimentan. ¿Y por qué sedimentan? Porque se están separando, porque no están en suspensión, no están en una suspensión, no están disueltas en un medio, a diferencia de lo que está en la parte del plasma, que está la parte ya amarillenta, que ¿qué es lo que tenemos ahí? Principalmente proteínas, carbohidratos, lípidos, que son solubles a este medio. Las células no, por eso son material particulado. ¿Y por qué quiero aclarar el concepto particulado? Porque se utilizan también otros elementos externos fabricados como el látex como material particulado para poder evidenciar las pruebas de aglutinación. Estas pruebas son fáciles y sencillas de realizar. Lo que tienen de desventaja es que la mayoría de estas se utilizan para pruebas de screening o tamizaje, que quiere decir que nos puede dar una idea general, pero después se requieren de otras pruebas para poder confirmar lo que se observó. Para poder ver las pruebas positivas en este tipo de técnica, se observan aglomerados celulares. Un ejemplo más práctico de poder observar esto es que también se observan espacios vacíos en el lugar donde ocurre la reacción. ¿Y por qué ocurren los espacios vacíos? Porque las células se están agrupando, ya no están en suspensión. Observen esta figura. A la izquierda son dos ejemplos positivos y a la derecha dos ejemplos negativos. En los ejemplos negativos ven la suspensión que está homogénea, tanto la de color rojo como la de color azul. Están homogéneas los material particulado. En cambio, en la reacción positiva se tiende a ver estos conglomerados donde está el espacio del medio, donde se observa el medio de contraste o el fondo. Eso indica que las células están agrupadas. ¿Y por qué están agrupadas? Porque hubo algo que las unió. ¿Y qué fue? Los anticuerpos. Y así es como más o menos funcionan estas pruebas de aglutinación. Estas pruebas de aglutinación las podemos catalogar o separar en dos tipos, las pruebas directas o indirectas. Y en el caso de la aglutinación directa, un ejemplo más claro de esto es la clasificación sanguínea del sistema ABO de los glóbulos rojos. ¿Qué ocurre con estas? Se utilizan antisueros, que son los antisueros son solución que posee una concentración elevada de anticuerpos específicos. Y estos anticuerpos son específicos para los antígenos del sistema ABO que están presentes en los glóbulos rojos. Por lo tanto, en esta prueba tenemos el antisuero que tiene los anticuerpos que van a hacer el puente y el material particulado son los glóbulos rojos. Y en base a esto, utilizando distintos antisueros, es que se pueden observar reacciones positivas y reacciones negativas, donde claramente se observa el aglomerado celular en las pruebas positivas y una suspensión homogénea en las pruebas negativas. La aglutinación indirecta, generalmente las más comúnmente utilizadas son la aglutinación en látex, en donde el látex es el que se utiliza como material particulado. ¿Y por qué requerimos del látex y no otras células? Porque el látex además se puede conjugar con anticuerpos específicos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para ya detectar moléculas solubles en el suero. Ya no estamos buscando antígenos, como ocurre acá, en células, sino que buscamos partículas solubles en el suero y utilizamos el látex para poder revelar la reacción. Ejemplo, existen kits de detección para determinar proteínas C reactiva, este reactante de fase aguda, el factor reumatoide, que conversábamos de un marcador asociado con la artritis reumatoide, o bien
para detectar toxinas bacterianas. Son algunos ejemplos de pruebas de aglutinación. Continuemos ahora con las pruebas de precipitación. Estas pruebas se basan en dos cosas en particular. Primero, en la multivalencia de los anticuerpos. Eso quiere decir que una molécula puede unirse a más de un antígeno. Ejemplo, la IgG. La IgG posee dos sitios de unión para el antígeno, porque es una molécula que siempre está como monómero disuelta. En el caso de la IgM, recordarán que cuando está soluble se encuentra en formato de pentámero, por lo tanto tiene 10 sitios de unión al antígeno. En eso se basa entonces esta prueba de precipitación por una parte. Y por otra parte, es que la detección de antígenos se hace específicamente antígenos polivalentes, que quiere decir que son antígenos que poseen más de un epítope por molécula. Por lo tanto, si tenemos por una parte la multivalencia de los anticuerpos más la polivalencia de los antígenos, lo que tenemos es que vamos a tener un complejo por uniones covalentes y este va a generar a la larga un complejo grande. Cada vez que aumenta de tamaño este complejo inmune, pierde su capacidad de solubilidad. Y cuando se pierde esta capacidad de solubilidad es que el complejo ya puede precipitar. Por eso se denominan pruebas de precipitación. ¿Y qué ocurre con el precipitado finalmente? Depende de los distintos métodos. Se puede, por ejemplo, centrifugar ese precipitado separándolo por distintos métodos bioquímicos, o bien hacerlo visible en una matriz de gel. Esas serían como las opciones que se pudiese ocurrir con este precipitado. Para estas pruebas de precipitación, una de las aplicaciones más comunes que se han realizado son las técnicas de inmunoprecipitación en matrices de gel. ¿Y qué es lo que son estas pruebas? En estas pruebas, por ejemplo, tenemos que se depositan tanto un antígeno que se quiere buscar o detectar y anticuerpos en pocillos en que en un gel de agarosa. La agarosa es prácticamente una gelatina. Entonces en esta gelatina hay dos pocillos, o desde el punto de vista práctico hay dos orificios que están a una distancia no muy lejana uno de lo otro. En uno de ellos se depositó antígeno y otro se depositó anticuerpo. ¿Qué antígeno y qué anticuerpo? No voy a ser específico porque esto aplica para dependiendo de qué cosa en particular se está detectando. Pero entonces esto le ocurre en una primera instancia en estas pruebas. Paso siguiente, se deja reposar esta gel de agarosa y lo que va a ocurrir es que los elementos depositados en los pocillos van a empezar a difundir radialmente. Y pasado el tiempo va a llegar un punto en que ambos elementos que difunden van a encontrarse en algún punto equidistante entre ambos. Y en ese punto donde van a encontrar, va a ocurrir entonces la precipitación. Va a ocurrir entonces la formación de este conglomerado grande que va a perder la solubilidad y va a precipitar. Y eso va a hacer que en este lugar ocurra y aparezca un precipitado que ya es visible para nuestro ojo. Y por eso se utilizan las matrices de gel, porque se hace de que se favorezca un poco la visibilidad de este precipitado. Otro tipo de técnica a estudiar son las pruebas con soporte de fase sólida, y esta se contextualiza en los avances en el inmunodiagnóstico, en donde ¿qué los define a este tipo de pruebas? Es que tanto los antígenos o anticuerpos se depositan en una fase sólida. ¿Y qué es lo que son las fases sólidas? Pueden ser placas de microtitulación, son placas que, por ejemplo, traen 96 pocillos, donde se hacen cada uno de distintas determinaciones, o bien en portaobjetos. Son dos ejemplos, pero por ejemplo también se pueden utilizar en membranas de nitrocelulosa u otro elemento sólido donde se puede evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo. Estas pruebas inician con el radioinmunensayo, o abreviado como RIA. Esta prueba se le atribuye a Rosalind Yalow, que fue premio Nobel en el año 1977 por la introducción de este tipo de técnica. ¿Y por qué fue tan revolucionario? Porque antes del radioinmunensayo los métodos no eran muy sensibles, principalmente ¿para qué? Para detectar proteínas y hormonas en líquidos biológicos.
las concentraciones de ellos en líquidos biológicos son muy bajas. Este tipo de pruebas, como habla de radio, se utilizan radioisótopos y comúnmente se utiliza el yodo 125 para realizar esta reacción. Inicialmente, esta metodología era un ensayo competitivo. Lo que es un ensayo competitivo y diferenciándolo de otro, a medida que avancemos con la presentación o más adelante también deberían llegar a comprender. Este radioinmunoensayo se utilizó para poder cuantificar una hormona, ¿cuál? Insulina. ¿Y cómo se hacía esto? En un pocillo se depositaban anticuerpos antiinsulina. ¿Y qué es lo que ocurría? En paso posterior, en ese pocillo se depositaba la muestra a cuantificar que tenía la insulina y como reactivo que se agregaba para poder trabajar se utilizaba también una insulina fabricada por ellos mismos que se conjugaba con yodo 125, estaba marcada. Por lo tanto, la insulina presente en la muestra a cuantificar tenía que competir con una concentración constante de insulina marcada con yodo 125. Por lo tanto, esta competición, que es lo que hacía que se uniera dependiendo de la concentración de la muestra en mayor o menor cantidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que variaba aquí? Era la concentración de la muestra con insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor concentración de insulina iba a existir menor disponibilidad de que la insulina marcada con radioisótopos se uniera. Por lo tanto, una vez que se unía la insulina marcada con yodo 125, se eliminaba el exceso y se utilizaba un lector gamma. ¿Para qué? Para poder detectar la radiación de este yodo 125. Y una vez que se detectaba, se generaba una curva estándar o curva de calibración donde se podría cuantificar o determinar la concentración de insulina. Esta prueba es una prueba que es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque piensa, a mayor concentración de la muestra, menor posibilidad va a existir de que esta insulina, que es de cantidad constante, se pueda unir a los anticuerpos depositados. Por lo tanto, la señal va a ser menor. Por eso es inversamente proporcional. Y al contrario, si es que esta muestra no tuviese insulina, la cantidad constante de insulina del reactivo, que está marcada con yodo 125, se va a unir totalmente al pocillo, otorgando la máxima señal posible para esta metódica. Por eso es un ensayo de tipo competitivo. Entonces va a existir una reacción que es inversa entre la cantidad de insulina y la señal del isótopo radioactivo. La gracia que tiene esta prueba es que llegó a determinar sensibilidades a nivel de los picogramos, que antes era imposible de poder determinar con pruebas espectrofotométricas u otras. El único problema que existía con estas pruebas es que existía riesgo de radiación en el personal del laboratorio que utilizaba estas técnicas, y siendo estas técnicas muy populares en los años 80. Por lo tanto, existía bastante riesgo de contaminación de las personas que trabajaban en el laboratorio con radioisótopos. Nuevamente la imagen blanca de 15 segundos para poder buscar el video y avanzar. Y también descansar si es que ya ha sido demasiado. Continuando con las pruebas con soporte de fase sólida, ahora vamos a hablar de las técnicas que pudiésemos considerar como las más populares utilizadas de soporte de fase sólida, las cuales son los ensayos inmunosorbentes ligados a enzimas o ELISA. Estas pruebas son similares al radioinmunoensayo, donde se utilizan antígenos o anticuerpos que están unidos covalentemente a enzimas. Por eso ya hablamos de inmunosorbente ligado a enzimas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Estas enzimas que se utilizan tienen que ser capaces de generar o catalizar un sustrato y formar un producto de color. Y este producto de color para poder ser cuantificado, pero existen otras variantes de ELISA que, aparte de generar un producto coloreado, también se pueden utilizar moléculas para generar un producto fluorescente o bien quimioluminiscente. Pero el principio de las reacciones es la misma, solamente cambia la forma final de leer.
pero el original de ELISA genera productos coloreados para poder ser leídas por un espectrofotómetro. Existen distintos tipos de ELISA, dependiendo de cuál es la combinación o que se quería detectar. Por ejemplo, un ejemplo de ELISA es el ELISA indirecto. Y estas pruebas, ¿qué es lo que se utilizan? Se utilizan para determinar anticuerpos en muestras. ¿Y qué anticuerpos? Anticuerpos específicos que se quieren detectar. ¿Y por qué es indirecta? Porque se utiliza un anticuerpo secundario o un segundo anticuerpo que está conjugado en enzimas para revelar la reacción. ¿Cómo funcionan estas pruebas? Funcionan básicamente en un pocillo tenemos depositados antígenos con antígenos, antígeno particular que queremos ver si tenemos anticuerpos en esa persona o no, si esa persona generó anticuerpos contra ese antígeno en particular. Piensen en cualquier microorganismo en particular para ver si una persona ha generado respuesta inmune contra él. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En esta prueba de laboratorio uno agrega una muestra, en este caso la muestra de suelo del paciente, la cual tendría que tener los anticuerpos de interés que queremos cuantificar o detectar. Por lo tanto, si está presente, se va a unir al fondo del pocillo. Una vez que se une, en una segunda instancia, para poder evidenciar esta unión, hasta el momento nuestro ojo no es capaz de evidenciar esto, tampoco un lector puede detectar evidenciar esta reacción, se utiliza un anticuerpo secundario. ¿Y qué es lo que es? Es un anticuerpo, en este caso en particular, como la inmunoglobulina es de clase IgG, sería un anticuerpo anti-IgG, en este caso si es una muestra de una persona, tendría que ser anticuerpo anti-IgG humana, que está conjugado a una enzima. Entonces, este anticuerpo conjugado a la enzima se une a la porción constante de la inmunoglobulina G y paso posterior se adiciona al sustrato de esta enzima para formar el producto coloreado, el cual se va a utilizar para cuantificar o detectar por espectrofotometría. Esta estrategia es útil para detectar anticuerpos contra virus. Por ejemplo, ¿por qué el nombre ELISA? Probablemente ustedes lo asocian inmediatamente con la prueba de ELISA para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque este es el principio fundamental de esas pruebas o las iniciales que se utilizaban. ¿Y qué es lo que detectan básicamente? Anticuerpos contra ese microorganismo, ese virus. Pero los ELISA indirectos, les quiero aclarar ahora, no son solamente para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana, son para detectar la respuesta inmune contra algún microorganismo en particular. Existen otro tipo de virus que se pueden detectar o cuantificar mediante este tipo de ELISA, o por ejemplo existen algunos protozoos también que pueden ser identificados, algunas bacterias u otros que son de interés para poder observarse que existe o no reacción, digamos reacción antígeno-anticuerpo en un organismo, ya que no existen pruebas directas para poder detectar ese microorganismo de forma rápida. Otra prueba de ELISA se denomina ELISA tipo sándwich, la cual se utiliza para detectar y cuantificar antígenos. ¿Qué ocurre con esta prueba? Esta prueba, los antígenos están entre dos anticuerpos y estos anticuerpos se deberían ser los panes de un sándwich. Por eso que popularmente se denominó ELISA tipo sándwich. ¿Y cómo funciona esta prueba? En un pocillo de ELISA o estas placas de microtubulación están depositados previamente anticuerpos contra el antígeno que se quiere detectar, que se denomina acá antígeno X, es el que se quiere cuantificar y detectar. La gracia de estos anticuerpos que están aquí es que son específicos para un epítope de este antígeno. Por lo tanto, estos anticuerpos son de origen monoclonal. En un paso siguiente se adiciona la muestra del paciente, la cual debiese poseer los antígenos que queremos cuantificar, y también se agrega un reactivo. ¿Y este reactivo qué es lo que posee? También un anticuerpo contra estas moléculas, pero contra otro epítope de ese antígeno. Y la gracia además es que este anticuerpo está conjugado a una enzima. Por lo tanto, ambos se van a unir y vamos a formar un complejo de la siguiente forma. La primera capa están los anticuerpos contra un epítope,
del antígeno a detectar, por lo tanto se va a morir ese antígeno a ese anticuerpo, y en la capa superior vamos a tener otro anticuerpo contra ese mismo antígeno, pero contra otro epítope, por lo tanto no existe competencia entre este anticuerpo y este anticuerpo. Por lo tanto, todos se van a unir si existe el sitio a detectar. Y por lo tanto, el paso posterior como una prueba de ELISA sería revelar la reacción, que quiere decir agregar el sustrato para esta enzima para frenar el producto coloreado que va a ser cuantificado. Y esa es la forma de cómo opera un ELISA de tipo sándwich. Y por lo tanto, como conclusión podemos sacar es que para las pruebas de ELISA tipo sándwich, un elemento clave es que el antígeno a detectar debe poseer dos o más epítopes. Acá hablo a nivel genérico de epítopes o antígenos, pero un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la cuantificación de la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Por ejemplo, la TSH es una hormona proteica la cual posee dos subunidades. Y por ejemplo, ¿cómo ocurre en este tipo de ensayo? Ocurre que, por ejemplo, el anticuerpo que está depositado al fondo del pocillo es contra la subunidad alfa de la TSH, que también, dicho sea el paso, esta subunidad también es común, por ejemplo, en otras hormonas, como por ejemplo la FSH, la LH, la gonadotrofina alcohólica humana. Entonces puede ser común a esas hormonas. Y por eso es que el ensayo utiliza el segundo anticuerpo del sándwich, que es específico para epítopes de la subunidad beta de la hormona estimulante de la tiroides. Por lo tanto, sería un ensayo para poder cuantificar este tipo de hormonas y que de hecho lo realizamos en el laboratorio en inmunología clínica. Para otro tipo de pruebas son los análisis de estructuras subcelulares. Pero, ¿qué es lo que involucra básicamente? ¿Ocurre la reacción antígeno-anticuerpo? Ocurre, pero son dos tipos de técnicas distintas, pero su foco es buscar elementos en particular de una célula. Uno de estos tipos de pruebas es la inmunohistoquímica. Esta inmunohistoquímica, como su nombre lo indica, utiliza muestras de tejidos, en las cuales a estos tejidos se le realizan cortes finos y por lo tanto, al realizar cortes finos a muestras de tejidos, los anticuerpos tienen la capacidad de alcanzar cualquier sitio o lugar de esta célula. Piensen que un tejido es una estructura tridimensional y que no están ordenadas unas al lado del otro, por lo tanto, este corte, si es horizontal, va a hacer que algunas células las corte por la mitad o solamente una pequeña porción, o algunas células no alcancen a ser cortadas. Por lo tanto, existen distintas variabilidad en lo que es el alcance de los anticuerpos a la célula. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ustedes tienen que tener claro algo. Los anticuerpos no atraviesan la membrana plasmática de la célula. Por eso en este tipo de técnicas los anticuerpos ya por el puro hecho de realizar un corte pueden llegar a cualquier lugar. Dependiendo del tipo de conjugación o del reactivo que se utilicen, existen dos pruebas. La versión directa, en donde se agrega directamente un anticuerpo específico para una partícula o algún antígeno celular que se quiera detectar, el cual va marcado a una enzima, al indicador. Y las pruebas indirectas utiliza un anticuerpo inicial que se utiliza para detectar la partícula y se utiliza también un anticuerpo secundario que es contra la clase de inmunoglobulina y además posee un marcador o el indicador para poder revelar la reacción. Generalmente los anticuerpos que se utilizan acá están conjugados con enzimas, por lo tanto el anticuerpo se dirige contra el componente o la molécula de interés y el sustrato finalmente, cuando se ocurre la reacción de catalización en esta reacción enzimática, el sustrato que es catalizado finalmente va a generar un producto y este producto la gracia que tiene es que precipita en el mismo lugar de la unión del antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, ustedes en las imágenes que van a observar en el mismo lugar de unión del anticuerpo un precipitado de color distinto a la tinción de contraste que se utiliza.
Por ejemplo, miren, esto es una corte de tejido que está igual marcado, tiene una contradicción, pero la reacción de catalización, en este caso en particular, se observa con este color café. Y por lo tanto acá se observa un patrón nuclear. Por lo tanto el patrón o la molécula que se estaba buscando se encuentra en el núcleo de las células, o por lo menos de las células de este grupo celular en particular del tejido. También existe un patrón citoplasmático en donde ustedes en el tejido observan que principalmente el color café se difunde dentro del del citoplasma de los tejidos y no así en el núcleo. O bien un patrón de membrana. Y el patrón de membrana aquí quiero que les quede claro porque ustedes van a observar la figura y van a decir, claro, acá parece que también hay un patrón de citoplasma y también de membrana, pero no es así. Se dan cuenta que el límite está bien delimitada la célula. El citoplasma aparentemente se observa, pero piensen que una célula es una estructura tridimensional y que probablemente estos citoplasmas que están marcados acá no es citoplasma, sino que es la membrana observada desde otra perspectiva. Eso es, básicamente. Para continuar, ahora son las pruebas de inmunocitoquímica. Acá la diferencia es que se utilizan células en suspensión y que el fundamento de la reacción es similar a la inmunohistoquímica, en donde si el antígeno que se va a detectar es intracelular, se debe hacer un paso previo, el cual es permeabilizar a las células, porque como les comenté, los anticuerpos no penetran la membrana plasmática. Por lo tanto, tenemos nuestras células que se quieren detectar por inmunocitoquímica, se debe fijar y permeabilizar. ¿Qué quiere decir? Se mantiene la estructura celular, se realizan poros en la membrana plasmática con un tamaño suficiente para que a la hora de adicionar anticuerpos estos puedan llegar a componentes intracelulares y poder unirse al antígeno para el cual es específico. Y por eso les recalcaba que las pruebas de inmunohistoquímica no requieren de permeabilizar, porque con los cortes realizados ya se está cortando a las células y permitiendo que los anticuerpos lleguen a cualquier componente intracelular. Acá hay un ejemplo de un aspirado de médula célula ósea donde se busca el CD61 en megacariocitos. En la médula ósea, ustedes como bien saben, es un lugar de hematopoiesis, por lo tanto existen muchas células y precursores hematopoyéticos. Y este CD61 es un marcador que es específico de megacariocitos y con eso se puede identificar del total de lo que existe en la médula ósea cuánto es el porcentaje que corresponderían a megacariocitos dentro de estos. Los megacariocitos son los que forman las plaquetas. Y acá se observa con esta tinción que también hubo una reacción de revelado y este color rojizo fuerte involucra la precipitación del producto en base a la reacción enzimática. Por lo tanto, indicando que esta célula de acá y esta de acá son megacariocitos y esta no lo es, esta tampoco, esta tampoco de acá, ni mucho menos estas otras. Eso es lo que ayuda a identificar la inmunocitoquímica por medio de inmunofluorescencia. Como una aplicación o una prueba en particular de la inmunofluorescencia está la prueba de anticuerpos antinucleares, abreviado como ANA. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se detectan principalmente por inmunofluorescencia indirecta y de hecho es la prueba que se recomienda para detectar anticuerpos antinucleares. Se han hecho varias pruebas, pero la prueba que se denominaría como el patrón de oro, que es la de referencia, es por medio de inmunofluorescencia. ¿Cómo funciona? Para que tengamos claro un poco también cómo funciona la inmunofluorescencia. Normalmente lo que venden los proveedores para poder generar estos kits de detección de anticuerpos antinucleares, venden placas las cuales poseen células que están fijadas y permeabilizadas. Recordando también, por ejemplo, lo que hablábamos en inmunocitoquímica. Y estas son un cultivo celular en particular que son F2 que derivan de epitelio celular. Entonces están fijas en una placa y están permeabilizadas. Paso siguiente, se adiciona al suero del paciente. El suero del paciente en la que sospechamos que pudiesen existir anticuerpos antinucleares. Luego de que se favorece la reacción antígeno-anticuerpo, los anticuerpos antinucleares reconocen a los componentes celulares.
Y hasta ahí estamos ok, pero con la lógica es que esta reacción antígeno-anticuerpo no la podemos evidenciar. ¿Y cómo la vamos a evidenciar? Agregando anticuerpos secundarios que están conjugados a fluoróforos. Y recuerden, como es un anticuerpo secundario, sería contra la clase de inmunoglobulina, principalmente los que son de significancia clínica, son de clase IgG. Serían entonces anticuerpos anti-IgG humana que están conjugadas a fluoróforo. Por lo tanto, esto después se puede observar por microscopía de fluorescencia. ¿Y qué ocurre con la microscopía de fluorescencia? Nosotros podemos observar si la muestra está positiva o negativa. Si está positiva, además para los anticuerpos antinucleares es importante ver el patrón de distribución de estos anticuerpos antinucleares, donde podemos tener, por ejemplo, patrones homogéneos, donde el núcleo se marca completamente, patrones moteados, en donde se marcan pequeños puntos dentro del núcleo. También existen patrones que son nucleolares, donde se marca principalmente componentes del nucleolo, o bien patrones periféricos, que también aplica la misma lógica que le expliqué en la inmunohistoquímica, donde se ve que se marca como la parte interna, pero en realidad lo fuerte está en el borde, por la tridimensionalidad de la célula. Y estos son algunos de los posibilidades de estructuras, digamos, de patrones de antinucleares. ¿Por qué? Porque aquí les tengo un ejemplo de lo que está en la guía de inmunología clínica de laboratorio, en donde solamente para el patrón de aparato mitótico existen distintos patrones de observación de anticuerpos antinucleares que se pueden ver y donde solamente hay algunos que, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública nos recomienda que sea de reporte obligatorio y otros no necesariamente reportar, porque clínicamente hablando puede que oriente o no a algún tipo de tratamiento en particular. Pero estos son algunos de los ejemplos de patrones que se pueden utilizar en los anticuerpos antinucleares. Pero solamente para los patrones que están asociados ya al núcleo como tal, existen bastante que lo estudiaremos a más detalle en inmunología clínica. Para ir entrando a la recta final de esta presentación, vamos a hablar un poco más de tiempo de la citometría de flujo, que sería la prueba final de todas estas pruebas de laboratorio basadas en la reacción antígeno-anticuerpo. La citometría de flujo es una tecnología en la cual se basa en donde un láser incide sobre células y a esta célula puede determinarles el tamaño en base a la luz que incide o que dispersa entre 0,5 y 5 grados de dispersión en base a la célula que está aquí. También puede detectar con ese mismo haz de luz en esa misma célula la complejidad interna o el size scatter abreviado como SSC, en donde los ángulos de dispersión son mayores de 15 a 150 grados, como muestra esta figura. Y finalmente, la citometría de flujo también tiene la capacidad de detectar fluorescencia, la cual recuerden, hablábamos anteriormente que el láser excita el fluoróforo y es de un color en particular, pero el fluoróforo emite fluorescencia en un color distinto. Acá se observa visualmente que el láser era de color azul y el fluoróforo emite fluorescencia de color verde, que esa es una combinación muy común que ocurra en estas pruebas de citometría de flujo. Para el citómetro de flujo, estos tres elementos que se puede detectar en una sola célula es un evento. Pero esto como la citometría de flujo ocurre en un flujo, esto ocurre de forma rápida y esta determinación ocurre rápidamente y por lo tanto podemos analizar muchas células en un corto tiempo. Ahora, la gracia que tiene el citómetro de flujo es que posee distintos filtros de longitudes de onda, como su nombre lo dice, para filtrar distintas longitudes de onda para poder detectar la fluorescencia. Y por lo tanto, como tenemos los filtros de longitudes de onda, hace que la fluorescencia sea el parámetro que le otorga mayor versatilidad a la citometría de flujo, y esta es la que permite realizar análisis multiparamétricos. En esta diapositiva vemos tres parámetros básicos de la citometría de flujo, que sería entonces el tamaño, la complejidad interna y la fluorescencia. Pero tienen que tener claro, la fluorescencia es la que le entrega mayor versatilidad, porque por ejemplo pueden existir ensayos donde se ocupen fluoróforos, donde observamos fluoróforos que emitan fluorescencia por verde, otro naranja, otro rojo, otro en el rojo lejano, otro ultravioleta o más azules.
Entonces existe una variabilidad muy amplia para poder realizar análisis multiparamétricos. Esa es la gracia que tiene la citometría de flujo, que lo analizaremos con un poco más de detalle también en la asignatura que continúa, que es inmunología clínica. ¿Y qué se puede analizar por la citometría de flujo? Obviamente células, pero células que están en suspensión y en formato unicelular. Por ejemplo, bacterias, fitoplancton, células sanguíneas pueden ser analizadas. Pero por ejemplo, blastocitos, que son complejo multicelular, no es una célula en particular, o células que están en un tejido o en un corte histológico, no pudiesen ser analizadas por citometría de flujo, siempre y cuando se pueden analizar cuando se realicen y se destruyan las uniones intercelulares con procesos de adición de proteínas proteolíticas u otras para que estas células adquieran el formato unicelular. Por ejemplo, y esto hace que, por ejemplo, y que más ampliamente se utilicen, es que los leucocitos sanguíneos siempre están en formato unicelular. Por eso son de mayor o tienen una amplia variabilidad de exámenes o pruebas que se utilizan para detectar en ellos. Y por eso hace de que, por ejemplo, se detecten muchos, por ejemplo, subpoblaciones linfocitarias o algunas pruebas de función de neutrófilos u otros, ya que son fáciles de realizar las pruebas antes de pasar por el citómetro de flujo. Una aplicación de la citometría de flujo es el análisis leucocitario. ¿Qué ocurre con la citometría de flujo? Como les expliqué, en la primera diapositiva de citometría de flujo tenemos tres parámetros básicos, que es el tamaño, la complejidad y la fluorescencia. Y por cada célula que pasa por ese láser se le adquiere esa información. Esto ocurre rápidamente, por lo tanto, toda esa información se almacena en el computador de citometro de flujo. Ahora, ¿cómo se entrega esa información? Es ordenándola. ¿Y cómo se ordena? A través de gráficos. Este es uno de los gráficos más comunes de citometría de flujo, que es un dot plot. Y este dot plot en particular es de tamaño versus complejidad interna. Y quiere decir que tenemos dos canales en particulares que están siendo analizados en el mismo momento. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Observamos que por cada, como el citómetro de flujo almacena la información por cada uno de los tres parámetros que expliqué anteriormente y le entrega un valor numérico, por eso es capaz de ordenarlos. Y una vez que se ordenan, por ejemplo, en estos gráficos de dos ejes, las células tienden a agruparse y esa agrupación es la que denominamos población. En este gráfico yo observo claramente, no sé si ustedes, pero existen tres poblaciones. Ustedes me están diciendo, pero yo veo dos poblaciones y que probablemente lo más común les va a ocurrir esto. Acá existe una población y acá existe otra población. Y créanme que aquí existe una tercera población. ¿Qué es lo que podemos analizar? Esta población, por ejemplo, respecto a esta, es que esta población que está aquí, ¿qué es lo que sabemos? Se encuentra en el eje X, que es de tamaño más a la izquierda. Y por lo tanto hay menor señal, menor ángulo de dispersión, por lo tanto esta población en promedio es menor que esta población. Y a su vez si analizamos el eje Y, está mucho más o un poco más abajo que esta población. Y el eje Y que lo que da complejidad interna, por lo tanto si está con menor señal, hay menor ángulo de dispersión en estos ángulos mayores de complejidad interna, por lo tanto esta población también es de menor complejidad respecto a esta. ¿Sí? Ahora, esta población, si la comparamos con esta, desde el punto de vista del tamaño, ¿es mayor o es menor? A nivel general, ¿qué es lo que se dice? Que esta población es de igual tamaño que esta población. Si lo vemos en promedio, están como en los mismos niveles de tamaño en este dot plot. Por lo tanto, son del mismo tamaño. Y por lo tanto, con la gracia como tiene dos ejes, es que podemos separarla por otra característica, que es la complejidad interna. Por lo tanto, ¿qué le ocurre? Esta población está mucho más abajo que esta, por lo tanto, es mucho menos compleja internamente que esta célula. La complejidad interna de los leucocitos por lo general está dada por la granulosidad que estos poseen. Y eso es lo que diferencia uno de otro. Ahora, este gráfico de distribución es bien común en los leucocitos, por lo tanto, ¿cuál es la identidad de cada una de estas poblaciones? La de menor tamaño y menor complejidad corresponde a los linfocitos. La que tiene un poco más mayor de tamaño y de complejidad correspondería a los monocitos, que sí son más grandes y poseen
un poco más de gránulos respecto al linfocito en estado basal. Pero la que posee mayor granulación correspondería a los neutrófilos polimorfonucleares, que corresponde a la familia de los granulocitos. Y la pregunta sería acá, ¿y qué ocurre con los eosinófilos y los basófilos que también son granulocitos? ¿También se encontrarán acá? No necesariamente, como sus gránulos son más grandes y más abundantes, estos, estos pudiesen estar encontrándose mucho más arriba de lo que delimita este gráfico. Pero para el análisis del leucocitario, estas tres poblaciones son las que más abundan también, son las que mayor porcentaje se encuentran. Consideren que un eosinófilo se encuentra normalmente en 1% y un basófilo en mucho menos de 1% del total de los leucocitos, por lo tanto se encuentran en menor proporción en respecto a los otros leucocitos sanguíneos. Para continuar, quiero mostrar estas tres imágenes. ¿Qué corresponden a estas tres imágenes? Son imágenes de células por medio identificadas de qué formato por fluorescencia, que se puede obtener por microscopía de fluorescencia. Por ejemplo, son grupos neuronales que están neuronas que están marcadas están acá, perdón, grupos de células en cultivo o otras células gametos masculinos en particular. ¿Qué ocurre con esto? Esto es lo que observamos en microscopía de fluorescencia, pero el citómetro de flujo, en pocas palabras, es el microscopio de fluorescencia, pero automatizado, que puede cuantificar esto y a mayor escala, por eso tienen que estar en suspensión. Por lo tanto, cuantificamos a mayor escala lo que se observaría por inmunofluorescencia y tiene la capacidad, por ejemplo, dependiendo de la concentración, de analizar 10.000 células en 10 segundos, inclusive mucho más. Normalmente por la microscopía de fluorescencia, ¿qué es lo que se hace? Uno está sentado y está contando célula por célula. ¿Y cuánto cuenta? Cuenta 100 células y de ella determina el porcentaje de una característica u otra en base a los 100 células contadas. Sin embargo, el citómetro de flujo, eso es muchas veces digamos, más veraz porque le da, en vez de contar 100, cuenta 10.000. Y entonces, estadísticamente hablando, si contamos 100 versus contar 10.000, es mucho mejor contar 10.000 porque la probabilidad de error es muchísimo menor. Eso es algo ya un poco más estadístico, pues la medida por citometría de flujo es una medida robusta. Y tiene menos variabilidad, digamos, tiene menos influencia porque la inmunofluorescencia depende mucho del ojo humano. Acá no dependemos del ojo humano. Por lo tanto, el porcentaje de error también se disminuye. Esta tablita, ¿qué es lo que quiero que vean? ¿Qué es lo que posee? Poseen fluoróforos, distintos fluoróforos, por ejemplo, el isotiacinate fluoresceína, ficoritrina, la proteína de peridina clorofila, ambos abreviados como FITC, PE y PIRCP, que son los más comunes utilizados, y ¿qué es lo que muestran estos? Son fluoróforos y la capacidad de esto es que son conjugables a distintos anticuerpos. Por lo tanto, se pueden utilizar tanto para citometría de flujo o bien para inmunofluorescencia. Y cada uno de ellos tiene una longitud de onda de excitación. Por ejemplo, FITC, PE y PERCP, ambos tienen una longitud de onda de excitación similar, que este es un láser de color azul. ¿Qué diferencia a ellos? Es la emisión, la fluorescencia de emisión. Por ejemplo, FITC emite mayoritariamente 520, que esto es un color verde. La ficoritrina o PE emite una fluorescencia a 578, que esto es un color más naranjo. Y PIRCP emite fluorescencia a 678, que es un rojo más fuerte. Por lo tanto, son excitados con el mismo con el mismo láser, pero emiten fluorescencia de distinto color. Entonces, la gracia, como estos son anticuerpos que se pueden conjugar, digamos, son fluoróforos que se pueden conjugar con anticuerpos, permiten hacer estos análisis multiparamétricos. Acá existen otros fluoróforos que son excitados por un láser de 640 nanómetros, que es de color rojo, u otros que son excitados por láser color azul de 405 nanómetros y que tienen emisión también un azul un poco más claro, o bien ya un color verde directamente. La citometría de flujo, principalmente desde el punto de vista inmunológico, se utiliza para el fenotipo linfocitaria o también estudiado como subpoblaciones linfocitarias. ¿Y qué ocurre? Con esto nosotros ya podemos hacer las pruebas más específicas en estos linfocitos que morfológicamente eran todos iguales, ya podemos darles características particulares y poder detectar.
¿Y cómo se basa esto? Es que cada población leucocitaria tiene marcadores o clústeres de diferenciación específicos. Por ejemplo, el CD45 se denomina como marcador leucocitario común. Todas las células sanguíneas que se sacan células sanguíneas y que tengan CD45 son leucocitos. Eso significa. Pero también existen otros marcadores específicos para cada población. Por ejemplo, linfocitos T totales poseen CD3. Por otra parte, los linfocitos B poseen CD19, no así CD3. Y si recuerdan más específicamente el caso linfocito T, ¿por qué el CD3 es un marcador específico? Recuerden que el CD3 era el complejo relacionado con la transducción de señales que estaba acoplado al TCR. Y el CD19 es algo similar que estaba relacionado con el linfocito B. Esos son elementos que pertenecen a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué ocurre con los T-helper? Los T-helper nosotros los conocemos como los CD4 positivos y los T-citotóxicos como los CD8 positivos. ¿Por qué? Porque poseen CD4 y CD8 respectivamente. Son moléculas que los definen y que están solamente en ellos. Pero fíjense, también poseen CD3 ambos. ¿Y por qué? Porque ambos son linfocitos T. Por lo tanto, como son linfocitos T, también tienen que tener el marcador común de los T, que es el CD3. Por lo tanto, un T-helper, ¿cómo lo identificamos? Porque son linfocitos que son positivos a su vez para CD3 y CD4. Y el caso del citotóxico, porque es positivo a su vez para CD3 y CD8. Cuando me refiero a que es positivo, me refiero a que está presente ese marcador. Recuerden que esto está asociado a usar anticuerpos que son específicos contra estas moléculas que están conjugadas con el fluoróforo. Por lo tanto, que esté presente es porque ese anticuerpo se unió a esa molécula y el fluoróforo mandó o envió señal y que es detectada. Por lo tanto, por eso hablamos de que está presente o ausente. Y también existe otra población como el natural killer que son positivos para el complejo 1656, pero el natural killer no es un linfocito T, por lo menos el natural killer como tal descrito. Recuerden que existen los natural killer T, que sí diferencian porque sí tienen CD3 positivo, pero solamente positivo para 56 y no así para 16. Entonces, con estos marcadores, por medio de citometría de flujo, podemos establecer el porcentaje de todos los linfocitos que corresponden a sus distintas subpoblaciones. Ya podemos, ¿no? Como les comenté también anteriormente, en un hemograma, nosotros podemos ver el total de los linfocitos. Pero ahora con esta técnica nosotros podemos detectar, podemos ver del total de los linfocitos cuántos son T, cuántos son B, cuántos son helper, cuántos son citotóxicos, cuántos son natural killer. Esa es la gracia que tiene citometría de flujo y entrega una información un poco más detallada. Por lo tanto, vamos a detectar estos porcentajes de estas células en particular, pero no solamente de ellas. Pudiésemos detectar otros elementos que en la siguiente imagen voy a explicar un poco más. Ahora, con este esquema queremos mostrar un poco cómo es el esquema de filtrado de los eventos para su población linfocitaria. Partimos entonces que para poder detectar los leucocitos, digamos, la subpoblación linfocitaria proviene de una muestra sanguínea, la cual se le extrajeron los leucocitos. Y estos leucocitos más encima fueron confirmados porque todos ellos son positivos para CD45 en este ensayo. Ahora, ¿cómo vamos filtrando? Si recordando la imagen anterior de los dot plot de tamaño versus complejidad, principalmente teníamos tres leucocitos, que estaban linfocitos, monocitos y neutrófilos. Ahora, ¿cómo filtramos la información? Porque ya tenemos claro cuál es linfocito. Tenemos entonces los leucocitos que son CD45 positivos y que a su vez son los que poseen menor complejidad y tamaño del total de los leucocitos sangre periférica. Y por lo tanto, de esa forma, aislamos solamente los linfocitos para nuestros análisis posteriores y poder determinar el porcentaje de nuestra subpoblación linfocitaria. De estos linfocitos, que entonces, ¿qué es lo que son? Estos linfocitos son CD45 positivos, porque son leucocitos, y tienen menos complejidad y tamaño en el dot plot de tamaño y complejidad. Ahora, de estos podemos sacar distintas poblaciones. Ahora, si estos linfocitos, los que son positivos solamente para CD19, entonces este linfocito que está acá es positivo para CD19,
Y a su vez es positivo para CD45 porque es un leucocito y es el que está en menor tamaño y menor complejidad. Y que CD19 positivo, que es lo que sería un linfocito B. Ahora, esta célula que tiene CD45, tiene menor tamaño y menor complejidad y que posee CD3 y no posee CD19, que lo que son linfocitos T. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una célula que posee CD16, CD56, no tiene CD3, tampoco tiene CD19, tiene CD45 porque es un leucocito y tiene menor tamaño y menor complejidad, correspondería a los natural killer. Pero existe otra población que sí posee CD3, pero no posee CD16, pero sí posee CD56 y tampoco tiene CD19 y que tiene menor tamaño, menor complejidad y que es CD45 positivo, que lo que sería en total con ese filtrado, sabemos que se corresponde a las células Natural Killer T, que es la que hablamos, este eslabón que se encuentra entre la respuesta inmune innata y adaptativa. Y esto termina aquí, no termina aquí, porque aún podemos sacar más información todavía dependiendo de cuántos anticuerpos conjugados con fluoróforo distintos se pueden agregar para este ensayo y podemos ir filtrando la información. De los linfocitos T tenemos dos poblaciones que siempre se han estudiado. Tenemos estos linfocitos que poseen CD4. ¿Qué es lo que entonces, si hacemos la vuelta para atrás, qué es lo que tenemos con estas células? Tienen CD4, tienen CD3, son las que poseen menor tamaño y menor complejidad de todos los leucocitos de sangre periférica, que son linfocitos, y que poseen CD45. Con todas esas características, ¿a qué célula nos estamos refiriendo? A los linfocitos T helper. Y por otra parte, los que poseen CD8, y por lo tanto, este sería como la información que tienen que tener claro, son CD45 y por lo tanto son leucocitos, y el total de los leucocitos son los que poseen menor tamaño y menor complejidad, por lo tanto son linfocitos. Y estos linfocitos también tienen CD3, y como tienen CD3 son T, y a su vez, el linfocito T que tenga CD8 corresponden a los linfocitos T citotóxicos. Esa es un poco la vuelta, es un poco enredado, pero respiren un poco, analícenlo y esa es la idea un poco de esta figura, poder dar vuelta, poder ver todos los marcadores que poseería esta célula final con las cuales los podemos filtrar e identificar y saber ya certeramente que corresponde a esa subpoblación linfocitaria. Ahora, ¿esto podría continuar para abajo? Podría continuar. ¿Qué pasa si a esta célula de acá veo cuántas de ellas poseen un marcador intracelular denominado FOXP3? ¿Recuerdan qué es lo que era FOXP3? FOXP3 es el factor de transcripción de los linfocitos T reguladores, que es una subpoblación de los T helper. Entonces podríamos detectar también cuántos de ellos son T reguladores, o podríamos ver cuánto hay de TH1 o de TH2, dependiendo si estamos con TBET o con GATA, o depende de qué factor de transcripción en particular se está analizando. Y si aplicamos un poco más de lo que hemos analizado anteriormente para poder detectar un factor de transcripción que se encuentra en el núcleo, y estos son los linfocitos que están en suspensión celular, este protocolo requeriría sí o sí de fijar y permeabilizar las células si queremos llegar a ese nivel de detección. Pero todo lo que hemos analizado en esta figura que se ve acá son marcadores superficiales. Estos leucocitos, para poder detectar por citometría de flujo a este nivel, no requerirían de permeabilización, porque son estos marcadores superficiales los clústeres de diferenciación lo que estamos identificando. Total, entonces, con esto podemos finalmente calcular la cantidad de las distintas poblaciones de los linfocitos, que al principio morfológicamente en un hemograma veíamos como una célula con características de linfocitos, pero no sabíamos qué subpoblación correspondía. Y esta es la prueba que más o menos se utiliza para poder, o la prueba que se utiliza para poder detectar y cuantificar subpoblación linfocitaria. Con esto entonces hemos finalizado la presentación. Es un idioma distinto, requiere un poco más de estudio, un poco más de calma, pero tranquilo, que vamos para allá, a entender estos métodos inmunológicos de laboratorio, que también nos va a servir mucho para la asignatura de inmunología clínica.